Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Nuru Coches. Y hoy vamos a ver un video especial, un versus. Sí señor, es Renault Kwid versus Suzuki Expresso. Pero el Renault Kwid ya todos lo conocen, el diseño lo conocen. El Expresso para mí es un auto feo. Hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Es un auto que no vale la pena. Disculpen a los que tengan algún Suzuki Expresso, pero no es un auto que a mí me gusta y no lo recomiendo bajo ningún aspecto. Esto quizá me traiga problemas algún día para grabar con Suzuki. Hiciste lo correcto, papi. Pero bueno, ahora vamos a ver más a profundidad, vamos a ir más al detalle de cada vehículo para ver si realmente es tan malo como mi opinión lo dice, ¿no? Vamos a ver si realmente es tan malo como su diseño. Bueno, vamos a verlos ahora más al detalle, lo vamos a dividir en las siguientes partes que voy a mencionar, siempre teniendo en cuenta la última versión que hay disponible en el mercado local. Lo vamos a dividir en procedencia, motor, caja de cambio, frenos, peso y dirección, todo en un punto, baúl, capacidad del tanque y rendimiento, donde entra velocidad máxima, aceleración y consumo, seguridad, precio al día de hoy y el diseño. Lo del diseño es mucho más a gusto personal, pero vamos a verlo. Lo tengo todo detallado en una planilla que está muy buena porque ya no tengo ese problema de andar calculando los puntos ni nada por el estilo. Es una planilla donde cargo los datos y automáticamente ya me da todo. Vamos a arrancar con la procedencia de estos vehículos. El Renault Kwid viene desde Brasil y el Suzuki Expresso viene desde la India. ¿Qué cambia? No cambia nada, porque no es ningún vehículo alemán, ningún vehículo francés, ningún vehículo japonés neto. No es ningún vehículo de gama alta que vos digas, bueno, este viene de la India, el otro viene de Alemania, me quedo con el de Alemania. No, los dos vienen de... no son países malos para hacer autos, pero tampoco es lo mejor. Así que este punto se quedan uno para cada lado. Bueno, en cuanto al motor, ambos tienen un motor 1.0. El Renault Kwid es de 66 caballos a las 5500 revoluciones y tiene un torque máximo de 92 Nm a las 4250 revoluciones. En tanto, el Suzuki Expresso tiene una potencia de 68 caballos a las 6000 revoluciones y un torque máximo de 90 Nm a las 3500 revoluciones. Así que en este apartado de potencia y torque, la potencia se lleva un punto el Expresso, nada el Kwid, y en torque es al revés, el Kwid se lleva el punto y el Expresso nada. En cuanto a caja de cambios, ambos son manual de 5 velocidades, un punto para cada lado. Los frenos son en el Kwid sólidos adelante y de tambor atrás, y en el Expresso ventilados adelante y de tambor atrás, lo cual es mejor ventilados, así que el punto se lo lleva el Expresso. En orden de peso, 758 a 786 kilos pesa el Kwid y 770 pesa el Expresso. O sea que ahí están iguales, un punto para cada lado, y la dirección en ambos casos es electroasistida, así que también un punto para cada lado. En cuanto al baúl, acá hay una gran diferencia. El Kwid tiene 290 litros de capacidad y el Suzuki Expresso tiene 239. Por ende, obviamente el punto se va para nuestro amigo el Kwid. En capacidad de tanque, velocidad máxima, aceleración y consumo mixto, acá hay una gran ventaja de uno de ellos. La capacidad del tanque es de 38 litros del Kwid contra 27 del Expresso. Bueno, muy bien, mientras que suena la canción de Río Gas de fondo. Velocidad máxima para ambos vehículos 152 para Kwid, 151 para el Expresso.
La aceleración de 0 a 100, 15.5 tiene el Kwid, 15.3 le lleva el Expresso. En cuanto al consumo mixto, tenemos que 15.3 km por litro del Kwid y 21.7 km por litro da el Expresso. Supongamos que no es real, pero es lo que marca ficha técnica y acá es donde nos estamos basando en eso. Un punto se lo lleva el Expresso, o sea que en este apartado queda 2 puntos el Kwid y 2 puntos el Expresso. En cuanto a la seguridad, bueno, está cantidad de airbag, control de tracción y estabilidad a los que tengan, y frenos, qué tipo de frenos tiene o qué combinación de frenos tiene. Bueno, en cuanto a airbag, le gana el Kwid al Expresso, ya que tiene 4 airbags y 2 tiene el Expresso. Control de tracción y estabilidad ninguno de los dos tiene. Y el tema de los frenos, el Renault Kwid tiene frenos ABS más EBD y el Expresso tiene frenos ABS más BA más EBD. O sea que ahí tenemos un punto para el Expresso y un punto para el Kwid. Bastante flojo el apartado de seguridad. Ahora vamos a pasar al precio. El precio. El Kwid ronda entre los 11.990 y 13.990 dependiendo la versión que se elija. El Expresso tiene una sola versión y vale 11.990 dólares. O sea que acá no hay una diferencia y en este apartado le voy a poner 0 puntos a cada uno porque ninguno saca diferencia y estamos hablando de un tema de dinero. Así que no amerita ponerle un punto. Y ahora viene la parte más divertida, el diseño. El diseño de un auto. Es tan importante tener un buen diseño para entrarle por los ojos a la gente, porque hay mucha gente que le vendés un auto por lo que ve, no por lo que es el auto. Que está mal. Pero bueno, acá vamos a tener que poner en prueba. El diseño, el Renault Kwid tiene un buen diseño. O sea, no es... qué lindo auto. Pero tiene un diseño uniforme, un diseño que se entiende que cómo es el auto, por dónde van las líneas, qué tipo de auto quiso hacer Renault. En cuanto al Expresso, es una caja de zapatos. Es espantoso. Es un auto horrible. Por donde se lo mire, no tiene coherencia. El tamaño del auto no tiene coherencia. Bueno, claramente acá, el ganador es el Kwid. Se lleva ese punto porque el diseño del Expresso es espantoso. En cuanto al puntaje total, bueno, el Kwid ganó por un punto. 11 puntos se lleva el Kwid, 10 puntos se lleva el Expresso. Sí, señores, Renault Kwid es el ganador de esta comparación. Ya se los había dicho, ya lo sabía, pero... dije, vamos a llevarlos a la prueba, vamos a desglosar cada parte del vehículo y vamos a ver si realmente es bueno o malo. A ver, esto no quiere decir que el auto sea malo, que el auto se rompa, que gustos son gustos. Si ustedes si se quieren comprar un Expresso o ya tienen un Expresso, bien, los felicito, lo importante es tener el vehículo. Ahora, a gusto propio y a gusto de un montón de personas, el Expresso es espantoso. Ante el Renault Kwid seguramente se incline por el Renault Kwid. Yo me inclinaría por el Renault Kwid. No es un auto que compraría tampoco, pero me inclinaría sobre el Expresso. Me inclino, pero 100% sobre el Kwid. Así que nada, gente, espero les haya gustado esta comparativa. Si les gustó, denle like, suscríbanse, botón de campanita y nos vemos en otro video de Uru Coches. Adiós. Thank you.